Hola, yo soy Diana Marcocha y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Arcoíris, que tengo el placer y el honor de estar junto a mi madre, Rosa Monroy, quien es una súper consteladora familiar. Y estamos aquí en los estudios de nuestro salón de fiestas, Caroline Little House, en la ciudad de Miami, un lugar bellísimo donde pueden hacer realidad los sueños y la fiesta de sus hijos. Y yo soy Rosa Monroy, esta consteladora familiar maravillosa que está diciendo Diana. Muchas gracias por esta presentación tan bonita. Madre de esta maravillosa mamá, actriz, creadora de contenido, emprendedora. Y estamos haciendo este podcast gracias a el amor y el profesionalismo de nuestros amigos de Bohemia Kingdom, Rey y Sarita. Un aplauso para Rosarita. Muchas, muchas, muchas gracias por este apoyo. Sin ustedes no podríamos estar haciendo realidad este sueño. Y sin ustedes que nos están viendo o nos están escuchando, tampoco sería una realidad. Así que los invitamos a que se suscriban al canal, que le den like y si están escuchándonos desde Spotify, también pueden dejar sus comentarios. Qué bueno que ahora se pueden dejar comentarios. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es cómo a veces las mujeres, cuando se hacen mamá, se enfrentan entre el ser y la mamá. Y muchas veces creo que surge esta pregunta, porque yo me la hice cuando me convertí en mamá. ¿Y dónde quedé yo? Y la importancia de entender que ser mamá puede tener un propósito. Y puedes tener un propósito personal y profesional, e igual ser mamá. Yo creo que definitivamente cuando uno se convierte en mamá, hay millones de cambios, ¿no? Millones, millones, millones físicos, emocionales, pero uno de los más grandes para mí fue este con respecto a mi propósito, mi visión de la parte del trabajo, o sea, mi sueño, fue como, ¿quién soy? O sea, todo lo que yo he soñado por años es que ya ni siquiera me importa eso, o sí me importa, pero es que lo estoy tapando por la maternidad. O sea, yo recuerdo que fue como muy impactante para mí porque además me considero una persona sumamente apasionada y muy emprendedora. O sea, siempre he estado como buscando crear más y pues tanto como artista como a nivel de negocios. Pero cuando me convertí en mamá es como, esto es lo mejor que me ha pasado. Entonces ya, o sea, me perdí yo y siempre recuerdo una amiga, Lorena Fami Kids, que es psicóloga infantil, que ella me dijo, mira, siempre lo hablo con las mamás, que tienen que entender que cuando se convierten en mamás, es como que murió esa Diana y renació una nueva. Una nueva que por supuesto va a tener tu misma esencia, pero con nuevos sueños, con nueva visión de la vida, es que te cambian tantas cosas y eso me ayudó mucho como cada vez que me enfrentaba con eso de quién soy, cómo soy, ok, es que soy una nueva Diana, entonces me estoy aprendiendo como que a conocer. Sí, y bueno, y en mi experiencia con las constelaciones familiares y las mamás que llegan a mi vida, eh, la maternidad detona muchos conflictos. Y es como que es tu gran disparador de tus sombras. Entonces comienzas, Yo creo que de lo mejor y de lo peor, como sí, que te dispara todo. sí, comienzas a sentir inseguridades que desconocías que habían dentro de ti. Porque claro, en realidad tener la responsabilidad del compromiso de sostener y acompañar una vida, definitivamente tiene que transformar tu vida. Sí, yo creo que realmente esa frase de que no lo entiendes hasta que lo vives es súper real, no hay otra manera. Te lo puedes imaginar como sí, bueno, y creo que va mucho más allá del amor incondicional que sientes, sino del sentido de Responsabilidad. responsabilidad. Entonces creo que quizás ese sentido de responsabilidad está también muy alineado a lo del propósito, tus sueños, porque quizás tus sueños de antes no estaba involucrado a nadie más, o sea, dependían de ti, pero cuando ya otra vida, otra vidita depende de ti, es como que quizás esos sueños no se pueden lograr de esa misma manera. O sea, no es que no se pueden lograr, pero quizás no en el mismo camino en que te los estabas imaginando. Sí, y para eso es importante, uno, tener sanidad emocional y dos, flexibilidad. Flexibilidad para poder adaptarte a ese cambio y poder encontrar una nueva manera de mirar, como en las constelaciones familiares. Algo que nosotros vemos desde el punto de vista sistémico es que la mamá, cuando no realiza su sueño, cuando no cumple con su propósito, al final, esta es la herencia que le está dejando el hijo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante
mirar cuál es el camino que nosotros tenemos o que podemos construir para poder realizarnos y no dejarle esta carga a nuestros hijos. Muchas veces incluso, esto lo hablo yo como ejemplo en las constelaciones familiares, desconocemos los sueños, no te estoy hablando ya de una abuela, de una bisabuela, de tu propia mamá y papá. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba en la formación de las constelaciones familiares, indagando acerca de mis ancestros y de este desconocimiento que tenía de ellos, y dije, wow, ¿será que yo sí estoy clara en los sueños que tuvo mi mamá? Porque mi mamá es profesora de matemáticas, física, administradora, contabilidad. Y Números por todos lados. exacto, entonces yo creía que estaba clara con respecto a sus sueños. Y se me ocurrió preguntarle, mamá, me imagino que tú siempre soñaste con números, porque siempre se te dio también en las matemáticas. Y me dijo, no. Y luego, no. Y entonces, ¿cuál era tu sueño? Y me sorprendió muchísimo porque me dijo, mi sueño era ser bailarina de ballet. Y cuando yo era pequeña, me ponía sobre los dedos de los pies y jugaba que bailaba. O sea, es que no me puedo ni imaginar a mi abuela soñar con ser bailarina. Y lo más loco es que mi tía, entiéndase, la hermana gemela de mi mamá, es bailarina y se llama igual que mi abuela. Patricia. Mi mamá se llama Patricia, mi mamá se llama Y a Patricia. mí también me pasó algo muy curioso con este tema ancestral. ¿Te acuerdas que cuando me convierto en mamá comencé a vender aceites esenciales? Y Ujú. era algo que mucha gente era como, o sea, o cercano a mí, como que, pero ¿por qué Diana está haciendo esto? Y un día como que hablando a profundidad con mi mamá, nos dimos cuenta que mi bisabuelo toda la vida vendió esencias. No, eso me lo dijo mi tía Ah, sobre ella, exacto. que yo le decía, no, Diana en esta etapa, bueno, es como loco que ahora vende aceites esenciales. Y ella me dijo, claro, porque tu abuelo, o sea, tu bisabuelo, él elaboraba esencias. Entonces quizás muchas de las cosas que hacemos, porque también los sueños yo creo que se van transformando y Sí. diferentes etapas. Entonces me convierto en mamá, todo este montón de cambios y de cierta forma me imagino que estará alineado esa parte ancestral de querer quizás seguir como ese legado, ¿no? Sí, como honrar ese legado. De hecho, también ayer estaba en una constelación con un chico, estábamos conversando de todas las veces que él había iniciado emprendimientos y a veces esto genera como mucha frustración en las personas. Y desde la mirada de las constelaciones familiares, muchas veces es que nosotros en realidad estamos como canalizando esos sueños de estos ancestros. Entonces, no hay que darse latigazo, como decir, todo lo que comienzo no lo termino, no, todo lo contrario. Aunque ayer lo comentábamos tú y yo, para mí, en mi mentalidad anterior de ser consteladora, todo lo que tú iniciabas tenías que terminarlo, porque así me lo enseñó mi mamá. Pero en realidad, a veces ese no término es porque realmente ese no es tu propósito, sino que de alguna manera tú estás como colocado en los zapatos de algún ancestro que no realizó ese sueño o que falleció tempranamente o que lo realizó pero quiso aún expandir más ese sueño y a O, través de ti. o lo quiere hacer, pero no de la misma forma, o sea, no necesariamente como que tiene que ser desde el espacio de tienes que hacerlo increíble, tienes que hacerlo todos los días. Ayer nos pasó como un ejemplo con lo del baile, Ujú. que a mí me cuesta porque yo vengo como con esta enseñanza de que si tú estás en unas clases, tú tienes que terminarla, tienes que cumplir, tienes que ir. O sea, históricamente estuve desde muy chiquita en clases de baile y a veces me daba fastidio, realmente no quería ir a una clase, pero mi mamá y mi papá siempre era como lo que usted comienza, usted lo termina. Y recuerdo que mi mamá me decía, si no quieres seguir, cuando termines el año escolar, no te vuelvo a meter, pero usted tiene que ir a su clase. Y yo era a veces como, qué fastidio, no quiero, o sea, no soporto ir, pero realmente a mí me encantaba bailar. Y ahora que soy mamá, me pasa con mi hija. Y ayer, justamente ayer me pasó que ella era, no quiero, no quiero, no quiero. Y yo estaba a punto de obligarla porque yo decía, es que ella faltó la semana pasada un día y no está bien. Y después yo me preguntaba, pero ¿por qué no está bien? O sea, porque ella tiene de verdad que cumplir, o sea, una niña de 5 años, entonces me costó muchísimo tomar la decisión. Al final dije, bueno, lo voy a soltar y no iremos. No, Pero me costó mucho, me costó claro, y lo que mucho. nos pasó ayer es que yo te dije, yo le dije a la niña, yo le dije a mi nieta, le digo, si no quieres ir, no vayas, no pasa nada. Y entonces tú recordaste que a ti yo te decía, tienes que ir. Claro, es que esa fue la parte que tuya y mía, pero cuando ella me dijo que no, yo Y empecé, no, hija, tienes que ir porque ya faltaste, pero es que no quiero, porque estaba además en un parque jugando con su amiga y yo estaba como entre, "Ah, esto no está bien, pero después yo decía, pero ¿por qué no está bien? O sea, y es que además te voy a decir una ujú, cosa, tú que has compartido con tantos terapeutas y psicólogos, entre ir a una clase de baile y jugar, es de mayor crecimiento cognitivo,
y espiritual jugar que ir a una clase de baile o de gimnasia. Wow, sí, pero es fuerte, ¿no? Porque es lo que como que aprendí, que tienes que cumplir y tienes que ser increíble y no faltar. Pero bueno, sí se puede como que cambiar todo eso que aprendimos. Claro que sí. Y sobre todo entender que la maternidad no está... ¿Qué hacemos? Pues te dejo. Ah, pero no importa, cortamos y empatamos ahí. ¿Qué estaba pasando? Sí, no sé, yo te di en el pie, me molió un 8 porque te estaba tratando de pegar en el Un pie. poquito más a la izquierda. Ahí. Ay, tan malo que está. No, pero No, está bien, sí. está bien. Tú dijiste ahorita, y también, o sea, ibas a explotar. El micrófono aquí. Le están dando a la... Es que mi mamá tenía los pies metidos ahí, Pero yo no lo estaba moviendo. pero a lo mejor se encendía. Sentí como un... varias veces y decía, pero ¿qué está haciendo? Ok. Por eso se me recuperé. Pero van increíble, chicas. Está bueno, ¿verdad? Prima está. ¿Dónde retomamos? Y te ibas a decir y también. Tú sabes que a propósito, pues son los que... Pausa antes de empezar. Ok. Y también es muy importante entender sobre este tema que el propósito, en el caso de la maternidad, puede ser transformado desde qué punto de vista. Que la maternidad sea el trampolín para la realización de tu propósito. Y una pregunta que me acaba de surgir. Ujú. ¿Es posible que tu propósito sea ser mamá? También, también. De hecho, una de las anécdotas que quería contar es que una de las formas de saber cuál es nuestro propósito, ya después de ser mamá, si no lo sabemos, es conectar con nuestra infancia, o sea, con qué nos gustaba jugar, qué disfrutábamos de pequeño. Entonces, yo recuerdo que cuando tú eras pequeña, que comenzaste en el preescolar, la directora siempre estaba preocupada, me decía, no sé qué le enseñas tú a esa niña, se la pasa metida en la casita jugando a que es mamá, y yo, no, yo no le enseño nada, o sea, bueno, ella siempre está conmigo, pero, o sea, no es que yo le digo, tienes que ser mamá, tienes que meter a la niña en el cochecito. Y tú siempre jugabas eso. Y la otra cosa que tú hacías muy perfectamente es que te sabías todos los comerciales, las canciones de los comerciales de televisión. Bueno, Soy yo, me aseo con el limpiador de pocetas más. Bueno, fíjate, te lo acuerdas perfectamente ahorita. Válgale, Y así también la de los chicles Hans, o sea, era increíble, pero te estoy hablando que tú solamente tenías 2 años. Y cuando tú jugabas a lo de la casita, tú tenías 3 años, 3 años y medio. Entonces hoy día te miro y entonces tú eras esa niña que jugaba a la casita, hecha mujer. O sea, ese era el propósito de esa niña. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuando es el propósito, porque es algo que tú disfrutas, es algo que no te pesa, es algo que te hace sentir feliz, en paz, en calma, ¿no? Qué curioso, porque ayer justo hablaba con mi esposo. Qué raro se siente sin mi esposo, con el Cheli. Em, que Chloe la tenemos en clase de gimnasia, en clase de baile, y yo siento que le gusta y que ha desarrollado habilidades, pero no siento que es su pasión. Y justo le decía, es que ella desde tan chiquita pinta y hace tantas manualidades que siento que realmente deberíamos como ayudarla a que maximice eso, porque es algo que de verdad puede hacer todo el día. O sea, yo le puedo literal botar todos los juguetes y dejar su escritorio con manualidades y es inmensamente feliz. Entonces, qué importante también creo que como padre, de quizás leer muy bien a tus hijos y ayudarlos como a impulsar. Por ejemplo, yo agradezco enormemente, a pesar de que me hubiese gustado de repente un día faltar a las clases de baile, pero agradezco enormemente que siempre me apoyaron en mi vida artística porque es que me hizo muy feliz. Y yo durante todos los años que estaba en clases de baile veía tantas niñas infelices que estaban, eran las mamás cumpliendo sus sueños a través de sus hijos. Y lo veo también ahorita en las clases de baile, lo veo en las clases de gimnasia. Y es fuerte, o sea, porque realmente, bueno, me imagino que quizás es por las mismas heridas que no sanaron y eso, y lo están tratando de cumplir a través de sus hijos, pero qué bonito es apoyar a tus hijos, o sea, impulsarlos a que sean lo mejor en lo que de verdad les gusta y en lo que, como tú dices, es una cosa que haría no por responsabilidad, sino como dice el dicho, como por amor al arte. Es que de hecho, una de las características que te pueden ayudar a saber cuál es tu propósito es aquello que te apasiona tanto que lo harías sin cobrar. Esto no quiere decir que yo estoy invitando a que hagas tu pasión sin cobrar, sino que es la forma en que tú puedes identificar hacia dónde está tu propósito. ¿Cuál es tu propósito en la vida?
De hecho, fíjate que hay algo que estabas diciendo tú de, de cómo tú hiciste y cómo te desenvolviste como niña y cómo a veces los padres vivimos nuestros sueños a través de nuestros hijos y eso es tan importante, saber y entender, o sea, esto que quiero para mi hijo es porque lo quiero para él o porque lo quise para mí, ¿no? Y poder como divorciar ambos sentimientos y ubicarnos en el aquí, en el ahora, para mí, ¿no? Y diferenciar lo que es dar a otros, porque a veces nos quedamos solamente en el rol de mamá, porque también a veces se siente tan rico, sobre todo los que disfrutamos mucho de ser mamá, entonces nos quedamos en el dar, en el dar, en el dar, pero también lo importante de darme, o sea, ¿qué me estoy dando? Tan siquiera el espacio para reflexionar, para mirarme, para conectar conmigo, ¿no? Y de esa forma, sin duda alguna, poder alinearme con mi propósito, ¿no? Sí. Evidentemente también este propósito puede ir evolucionando con el tiempo, como me ha pasado a mí. Ahora que yo soy abuela, siento que he encontrado el propósito mayor de mi vida, o sea, que me hace no solamente inmensamente feliz, es una descripción de la felicidad extraña, porque es como una alegría con calma y paz, que es ser consteladora. De hecho, en estos días recientemente estuvimos en un evento de una de nuestras productoras, Sarita, y hicimos un evento de niños donde yo tuve la oportunidad de interpretar a la hada madrina de Cenicienta. Y ya yo estaba como segura de que de verdad no quería actuar porque me causaba más presión que pasión. Ujú. Más, tenía Era mucho más lo que te estresaba que lo que lo que estaba disfrutabas. disfrutando. Pero en ese momento para mí fue muy especial, sobre todo porque yo siempre he dicho que yo soy consteladora desde el artista, porque mi base es que soy artista. Pero en esta oportunidad se invirtieron los roles. Fui artista desde la consteladora. Entonces, desde Eso esa, también, como desde ese también esas espacio, herramientas te van ayudando. y se van Se van transformando, o sea, transformando. no siempre tiene que ser igual. Sí. Por eso es que digo que es importante la Sí, flexibilidad. la flexibilidad. Y esto también es bueno para lo que, por ejemplo, el caso que tú decías de un chico que se frustraba o se ha sentido frustrado porque abandona los emprendimientos. También a mí me ha pasado, pero también he entendido que todo eso te ayuda también a desarrollar habilidades y que quieras o no, las terminas aplicando en los nuevos roles de tu vida. Sí, y también de verdad, siempre se ven las lealtades invisibles. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer una constelación para verlo. Por ejemplo, en el caso de este chico, uno de los primeros emprendimientos que él hizo eh, fue trabajar con motos. No sé si era vendiendo repuestos de motos o qué era lo que hacía exactamente, pero era algo relacionado con la moto. Y a mí me vino un ejemplo, que a veces estas emprendimientos inconclusos tienen que ver con algún ancestro. Y le dije, quizás, por ejemplo, tú tuviste un tío abuelo que tuvo algún tema relacionado con las motos. Y él me dice, wow, un hermano de mi abuelo falleció en una moto. Wow, o sea, siempre, Y siempre hay un después, porqué, ¿no? pues fue impresionante. O sea, yo le digo, de tantos ejemplos que yo te podía haber puesto, yo te pude haber dicho tu papá, tu abuelo, tu primo, pero le dije, o sea, además una figura tan extraña de nombrar un tío abuelo. Claro. Y después cuando avanzamos en la constelación, él recordó que el nombre de ese tío abuelo es el mismo nombre de él. Que no lo voy a decir para no vender el nombre de este chico que constela conmigo. Qué impresionante. Pero es que tenemos estos hilos. Entonces, por eso no nos sirve de nada el juicio, sino entender que al final siempre estamos al servicio de nuestro sistema, de la humanidad, de nosotros mismos, y mirar eh, cuál es el aprendizaje, con qué me puedo quedar para mejorar, para evolucionar, para crecer. Y como mamá tenemos que ser compasivas con nosotros mismos, porque más hoy día, qué retador es ser mamá desde el punto de vista de la crianza respetuosa, de la elevación de la conciencia. Yo he aprendido tanto contigo, yo que hablo tanto de que me gusta estar desde la calma y desde la paz. Al principio yo tenía que hacer mucho control mental cuando te veía como educado a los niños porque yo decía, no, entonces solucionas así, vamos rapidito, porque yo con mis Sí, hijos todavía, hoy me enseñó a mí, hoy me dio una lección a mí que yo me quedé y que mira, pero lo aprendí de ti. me Yo dejó en lo, shock. O sea, que lo tengo que contar porque esto fue impresionante. Nos paramos, estábamos en el rush de la mañana,
Entonces el bebé estaba llorando, llorando y me empezó a pegar, o sea, le pegaba a la hermana, me pegaba a mí, hasta que yo vine y le agarré la mano así, pero ¡tas! No se hace. Y mi mamá, vamos a hacer como te ha enseñado tu mami, ven, y lo cargó, lo abrazó, lo empezó a consolar y yo, mírala a ella, ¿quién se iba a imaginar? Pero bueno, lo aprendí de ti y lo más increíble, mamis, es que sí funciona. Porque sencillamente lo que estaba era frustrado. Estaba frustrado porque tenía sueño y estaba percibiendo nuestro estrés, Apuro. nuestro apuro. Y él, cuando le dijimos tranquilo, no pasa nada, mi vida, estamos aquí, te entendemos, comprendo tu frustración. Fue muy rápido, fue en Sí. 30 segundos que se calmó. Sí, hay que tener. Soy muy buena por esa técnica de la crianza que te tosa ahí, A ver si la empiezo a aplicar yo, es lo que es. Con mi hijo, la verdad, se me hace un poquito más retador aplicar cosas a la crianza respetuosa. Pero fíjense, eso tiene que ver también precisamente con las creencias limitantes que hemos aprendido de nuestros padres, o sea, las que aprendiste de mí, y nuestra herencia de nuestras repeticiones de patrones. Pero sí se puede, y también no flagelarnos, o sea, quizás no puedes una vez, puedes 2 veces, después puedes 3 veces, 4 veces, y poco a poco, sencillamente, Lo vas integrando hasta que es parte de ti. y comienzas a ser quien realmente tú eres. Y no producto de toda tu crianza, de todos los patrones de tu familia, y se caen todas las máscaras y se desmorona todo aquello que no eres tú, y comienzas a ser tú. Y por eso es que no hay que separar el ser con el ser mamá. Es la misma persona. Y esa misma persona puede tener su propia vida siendo mamá. Puede ser profesional siendo mamá. Puede cumplir su propósito siendo mamá. Que para eso necesitamos herramientas, organizarnos. O sea, por ejemplo, ¿cómo lo has hecho tú, Dianita? Uf. Yo creo que un tema que no hemos tocado es como también la culpa. O sea, creo que especialmente como mamás, algo que nos invade constantemente es el tema de la culpa, porque yo sí siento que tengo muy integrado el balancear el ser una mamá presente, ser la mamá que quiero ser y mis sueños, todo lo que quiero lograr, pero sí me siento a veces muy culpable porque, O sea, yo. no, y lo hablo con todas las mamás y a todos nos pasa porque de repente, no sé, un día que yo hice un evento que me daba mucha alegría poder estar en ese evento y ayudar a otras mamás, pero ese día mi hijo estaba enfermo y me puso muy triste no poder estar para mi hijo porque realmente quería estar para mi hijo, pero tenía este compromiso que también me daba mucha alegría. Entonces sí lo he hablado con muchas mamás y, y creo que hay como dos caminos. Hay mamás que yo me he dado cuenta también hoy en día como que se le exige tanto a la mujer porque hemos luchado tanto por nuestros derechos y nuestro empoderamiento, que es como que entonces todas tenemos que ser las Wonder Woman, o sea, tenemos que ser las mejores en esto, y hay muchas mujeres que sí siento que cuando se convierten en mamá quieren disfrutar la maternidad y no quieren de verdad luchar por un sueño en ese, o sea, o por otro sueño o buscar otro propósito. Entonces me he dado cuenta que muchas se sienten muy culpables porque quieren disfrutar esa maternidad de esa forma, pero en la vida y el mundo les exige, igual tienes que trabajar, igual tienes que luchar por tus sueños, Entonces creo que también, por eso te preguntaba si ser mamá puede ser un propósito y me dices que sí, y creo que quizás muchas mujeres que nos están escuchando y conecten con esto es como que, bueno, de repente ahorita no es el momento o sea, para darle con todo este emprendimiento, sino a disfrutarme esta etapa. O también habemos los casos como yo, que después de también hacer mucha búsqueda interior, me di cuenta que para mí yo creo que, o sea, mis hijos por supuesto son mi prioridad, pero la maternidad está muy balanceada o muy a la par de mis sueños y todo lo que quiero lograr. Y más bien siento que mis hijos, que es como el top, es como son el motor para poder lograr todos estos sueños. Pero no hay, en realidad no hay un paso a seguir con esa actitud. Para cada mamá es diferente. Yo, por ejemplo, contigo, mis 3 primeros años, 3 años y medio tuyos, lo que hacía algunos días a la semana era cantar. Y cantaba porque nuestra economía necesitaba de mi aporte, pero eran 3, 4 noches a lo sumo en las horas nocturnas que tu papá estaba contigo. Pero realmente estuve ahí full time y estuvo bien y a mí me funcionó. Y a otra mamá le funcionará otra cosa, como a ti te ha funcionado lo que te ha funcionado. Pero quizás Entonces en tu tampoco, época era más común eso, o sea, que la mamá también se pudiera
dedicar a eso, los primeros 3 años, por ejemplo, estar más presente para Yo tus digo hijos. que no, en mi caso era, ¿cómo se llama? Una generación de transición, porque además yo vengo de una mamá que jamás se quedó en mi casa para criarnos, o sea, y mi mamá es anterior a mí, o sea, nosotros nos crió mi nana en nuestra casa. No es que mi mamá no estuvo allí, no es que mi mamá hacía la compra, mi mamá nos llevaba a cumpleaños, pero la que nos llevaba al colegio, nos traía al colegio, la que nos hacía la comida, la que nos sobaba la barriguita y todo eso era mi nana. Total. Entonces, no necesariamente, fíjate que no hay una fórmula y no aplica para todo, ni siquiera porque hayan, como decir, rastros culturales, ¿no? O el peso de cómo se hacía en una época u Sí, otra. al final creo que es lo que a cada quien le funcione, así como los mismos sueños, o sea, que son tan diferentes, de repente uno Sí. quiere ser artista, el otro ingeniero, el otro le gustan los números, las finanzas, o sea, al final creo que dentro de la maternidad también hay muchos caminos, o sea, está la mamá que quiere dedicarse, no sé, sus 3 primeros años a eso, otra que quiere balancear esto, otra que quiere enfocarse a hacer mucho dinero y ser exitosa profesionalmente para luego darle todo a los hijos, o sea, hay muchos caminos y es como encontrar cuál realmente te hace feliz y conecta contigo y te hace ser esa mejor versión de ti, porque tampoco de nada sirve como que, ay, voy a hacer esto, pero entonces esto me frustra tanto que no puedo ser la mamá que quiero ser. Sí, Y eso es tal cual también como uno de los principios de las constelaciones, el equilibrio entre el dar y el recibir. Por eso es que hablaba, no es solamente dar, sino también darme. Hay un ejercicio sistémico que nos puede servir para evaluar un poco cómo estamos en relación a nuestra maternidad y nuestro propósito, que me gustaría mucho hacerlo contigo, Diana. Y también explicarle a todos aquellos que nos están escuchando o viendo. Lo primero que tendría que decirle es que por favor lo hagan siguiendo mis indicaciones y que eh, no se adelanten a la interpretación que te voy a hacer de este ejercicio sistémico. Si ustedes quieren hacerlo, para eso van a necesitar 3 objetos. Pueden ser 3 piedras, 3 muñequitos, 3 objetos que ustedes quieran, ¿verdad? Con uno vamos a simbolizar a tu propia persona, con otro vamos a simbolizar la maternidad y con el otro vamos a simbolizar el propósito. ¿Qué te ofrezco? Que hoy, haciendo este ejercicio sistémico con Diana, yo puedo hacer una interpretación de cómo ella hace este movimiento sistémico y que si tú mandas tu foto a través del Instagram, de un mensaje privado por Instagram, a las primeras 20 personas que manden la foto de este movimiento sistémico, yo puedo hacerte la interpretación de cómo estás tú como mami en relación a tu maternidad y a tu propósito. Entonces, recuerden seguirnos en el Instagram, @unamamarcoiris y mandar sus fotos allí. ok. Entonces, Diana, aquí tienes una figura que te está representando a ti. ¿Hacia dónde la colocarías? ¿Y cómo la colocarías? Así, tal cual. ¿No la colocarías sentada, recostada, hacia arriba, hacia abajo? ¿Cómo tú sientas? No, así tal cual, paradita aquí. Ok. Mm, después te digo qué estaba sucediendo con tu decisión. Escoge una piedra que represente tu maternidad y colócala donde tú sientas que debes colocarla. Esta. Ok. Y ahora esta que te queda va a representar tu propósito. Colócala donde tú sientas que debes colocar el propósito. Y esta muchachita se echó. Ajá. Que esta representante tuya se esté debatiendo entre si quedar derecha o estar hacia adelante, realmente el movimiento natural de tu muñequita ha sido este. Y yo la pongo así. Exacto. Eso es porque yo aseguro ando muy encorvada, entonces, Sí, por eso. no. Sino porque la realidad es que tú estás en una dualidad entre que lo que haces te pesa, pero quieres seguir adelante. Te pesa y quieres seguir adelante. Y la mala noticia para mí es que es un modelo que has aprendido que está por detrás de ti. ¿Comprendes? Gracias, mamá. Es un modelo central, sabemos que lo estamos trabajando. eh, Realmente no conozco a profundidad la historia de todas las mujeres por parte de tu papá, pero sí las que vienen por parte mía. ¿Qué noto aquí? Hay algo muy importante para ti.
es que en la maternidad, ¿verdad? La escoges el color claro y la colocas de base y enfrente de ti. Entonces, en tu caso, es un poco lo que estaba explicando. La maternidad no tiene que ser un obstáculo. En el caso de Diana, la maternidad es un sostén para su propósito. Entonces ella puede mirar el propósito, ¿verdad? Con claridad, porque el propósito está por encima de la maternidad, pero la maternidad sostiene el propósito, por lo cual este es un muy buen ejercicio sistémico para ti. ¡Yay! ¡Al fin! ¡No lloro! ¿Qué te queda a ti para trabajar? La Soltar, espalda. ajá, soltar esos Tas, patrones, tas. soltar esos patrones que quizás es un poco lo que estabas hablando, o sea, lo que te pesa es la culpa. Total. Y también muchas veces esta culpa es ni siquiera por el hecho de que, bueno, de que estás soltando a tu hijo y estás yendo a un evento, no. La culpa de que tú estás eligiendo hacerlo diferente a las mujeres de tu sistema. Y hacerlo diferente está bien. No significa que ahí hay un juicio. No significa que seas mejor, ni tampoco peor. Simplemente que estás eligiendo hacerlo diferente, basado en la experiencia de tus ancestros y sintiendo cómo puede ser mejor para ti y para tu descendencia. Qué profundo, qué bello, vale, de verdad. Algo que estoy como reflexionando, que siempre lo pienso, lo mantengo y lo comparto con otras mamás, porque sí me escriben muchas mamás que se sienten, una vez que se convierten en mamis, que es como, quiero hacer esto, quiero emprender en esto, quiero seguir luchando por mis sueños, quiero volver a la oficina, pero es que no, eso, el tema de la culpa. Y yo siempre hablo de que, de lo importante que es ser el ejemplo para nuestros hijos. Y eso, con las cosas positivas y negativas que ustedes pudieron enseñarme, para mí siento que fue muy importante verlo siempre como en la parte por lo menos del trabajo, en la parte laboral. Desde muy chiquita los vi como luchando tanto por lograrlo, yo lo veo como un buen ejemplo, o sea, yo lo veo como que eso me dio muchas herramientas. Entonces, no solo debería ser esa como veas a tus padres, pero, o sea, si tú estás feliz, yo estoy segura que ese día que Noah se sentía mal, sé que es un bebé todavía, pero el hecho de que yo regresara a casa súper plena, súper feliz, yo estaba más disponible para él. Sí. Y eso lo va a percibir. Y ya cuando son más grandes como Chloe, yo realmente siento que ella valora como que lo que yo hago y siento que ve a una mamá plena, ve a una mamá feliz, que ese es el mejor ejemplo realmente que le podemos dar a nuestros hijos. O sea, vernos felices. Sí, esa es la base realmente, porque ¿cuál es la verdadera herencia? ¿No? Eh, el propósito tiene que ser un legado de amor. En el propósito no puede ser hacer, por ejemplo, para dejarles de herencia el dinero. El propósito debería ser que tu herencia sea que tú eres tan feliz y estás tan llena de amor que eso es el, el mejor legado que le puedes dar a tus hijos. Y yo creo, Dianita, que este tema es tan profundo y que tiene como otra capa que sería importante y muy bueno que lo trabajáramos en otro episodio. ¿Cómo podemos organizarnos como mamás para lograr este propósito? Porque para ello necesitas trabajar una agenda que pueda ser viable, lograble, con objetivos que estén a tu alcance y que te ayuden a avanzar y no a sentirte frustrada. Fíjate que eso es muy, muy clave. Yo históricamente he dicho que soy una persona desorganizada, que todo lo tengo en mi mente y que todo lo lograba, todo lo cumplía, pero como que mi agenda estaba en la cabeza. Y especialmente, no tanto con Chloe, fue como que fui aprendiéndolo. También haber estado en el tipo de negocio que estuve en la pandemia, con los aceites esenciales, me ayudó mucho en cuanto a herramientas de organización. Pero cuando ya nace Noah, que yo siento que me organicé muchísimo más, fue como que, ok, ahora voy a tener esto mismo duplicado. O sea, son dos responsabilidades más todo lo demás que hago. Entonces, yo ahora soy muchísimo más organizada. Todas las cosas como importantes las pongo en el Google Calendar, hasta incluso, no sé, cumpleaños que tienen los niños, reuniones, y siento que ha sido clave
para poder cumplir con todo. O sea, antes yo decía, no, es que el que es organizado le funciona, pero yo no tengo que ser así. O sea, y realmente sí es importante, porque Sí. hasta el tiempo con tus hijos, si tú no lo tienes agendado, o sea, yo sé que, por ejemplo, después, no sé, de las 4 o 5 de la tarde, ya mi vida es como que con los niños. Entonces tengo que organizar muy bien mis horas hasta ese tiempo. Sí, y por eso te digo que yo creo que la promesa es hacer un siguiente episodio donde podamos brindar herramientas de cómo organizarte como mamá para lograr ese propósito. Entendiendo, como diría nuestro maestro Nelson Ortega, que la persona es la base del profesional. Entonces, mucho amor propio, mucha salud mental, mucho darnos el tiempo para sanar, para crecer, para poder darnos ese espacio de crecimiento y de expansión a esa mamá que quiere vivir en propósito. Y de verdad, créanlo, sí se puede. O sea, sí puedes ser la mamá que quieres ser y sí puedes cumplir tus sueños. A mí también hay una anécdota de una señora muy exitosa que en un evento de mamás, todas más o menos, todas éramos como que mamás de la misma edad, y esta era una mamá con un poquito más de años, y ella lo que dijo, a mí me marcó tanto. Ella dijo, miren, yo las escucho a ustedes con todo lo que hacen, todos sus emprendimientos, todo lo que están como creando, y las admiro, las veo o sea, y al mismo tiempo me da mucha tristeza porque yo podría decir que soy una persona muy afortunada a nivel laboral, a nivel económico, he logrado muchas cosas, pero yo sacrifiqué otras mucho más valiosas, que fue poder estar presente para mis hijos. Cuando mis hijos tenían la edad para poder disfrutarlos, yo estaba solo enfocada en tengo que hacer, tengo que lograr, tengo que lograr, tengo que lograr para poder darles a ellos. Y ahora que ya están en una edad donde no quieren nada conmigo y ya yo tengo esto, me di cuenta que pues como que ese tiempo lo pude haber administrado de otra forma y todavía sigo siendo una mujer capaz de lograr todo el éxito como pues a nivel profesional. Entonces a mí me marcó también y me ha ayudado como a entender los tiempos que quizás antes yo era excesivamente workaholic y podía, o sea, pasar 24/7 trabajando, pero como también es tan importante para mí estar presente para mis hijos, entiendo que quizás mis ritmos en ciertas cosas van a ser un poco quizás más lentos de lo que me gustaría, pero eso me va a permitir poder lograr el equilibrio entre las dos cosas. Claro, también entendiendo que tú puedes hacerlo así y que esa mamá que estaba contando esa historia quizás pudo haberlo hecho así. No todas las mamás pueden hacerlo así. No todas las historias son iguales. Lo importante es que siempre hay una manera, hay un camino para cada historia y para cada mamá. Y bueno, también creo que la invitación que quisiera hacerles es a que trabajen en su sanidad. Si todavía no han tenido la oportunidad de hacer una constelación familiar, les tengo una consteladora, tu consteladora de confianza. No, de verdad, no es porque sea mi mamá, pero mi mamá es una excelente consteladora familiar. Aunque yo no puedo constelar con ella, he estado millones de veces de apoyo y además he sido testigo de casos que, wow, han sido como, qué impresionante lo que ha logrado en su vida. Y siento que esto es un tema muy, muy bueno para constelar. Entonces, si están en Miami, pueden ir a una constelación presencial, pero si no están en Miami, también pueden contactar a mi mamá y hacer un trabajo sistémico o una constelación para mirar este tema más a profundidad y poder lograr ese propósito. Muchísimas gracias, Denita. Y también si ustedes están pensando en emprender esto que estamos hablando y necesitan apoyo audiovisual para desarrollar sus redes, para hacer un podcast también o hacer algún video en especial, pues pueden contar con nuestros amigos que nos ayudan y nos apoyan de Bohemia Kingdom para producir ese material que te va a ayudar en ese emprendimiento. Sarita y Ray son los mejores. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber estado conectados con nosotros en este episodio. Fue un placer, mami. Muchas gracias. Gracias a ti también, mi vida. Y no olviden suscribirse, darle like, dejar un comentario y nos vemos en un próximo episodio de Mamá Arcoíris. Bye. Hermosas. Bueno, es un piropo. Mira, yo hice cierre 2 veces y tú seguiste para adelante. Porque no sabía, porque nunca Nunca- me hicieron señas. No se sentía el cierre, no porque Rey dijo que cuando quisieron, yo hice cierre 2 veces y tú
rácata, una anécdota, hago otro cierre, rácata, esta no quiere terminar.